Buen día. El presente mapa es la recopilación de todos los mapas que cada estudiante del grupo de Valentina Paneso, Omar Ortiz, Víctor Campo y Jimmy Caicedo realizamos en las 6 entrevistas a los abuelos. Como primer paso vamos a explicar brevemente cada una de las entrevistas con los conceptos que encontramos para posterior hacer un mapa sistémico con todas las entrevistas donde podamos conectar cada uno de los conceptos que vimos y así realizar un gran árbol de conocimiento y un cuerpo que nos permita evidenciar el pensamiento sistémico pues, en las entrevistas como el arte de conectar. Bueno, la siguiente entrevista es del señor Jairo Paneso Tascón. Él es un ingeniero eléctrico con una maestría en ingeniería industrial. Entonces, básicamente los cambios que él presenció durante sus largos años de trabajo son en la salud ocupacional, debido a que pues anteriormente no se daba como esa preocupación por el trabajador o por el obrero. Entonces los cambios que él presenció fueron que en los puestos de trabajo pues las condiciones del trabajo pues empezaron a mejorar porque ya se dio la economía del movimiento y la ergonomía para evitar enfermedades laborales. Esta prevención de enfermedades laborales se vio por medio de los estudios, las inspecciones, entrevistas y observaciones que se hicieron tanto a los obreros como a la planta en sí. También otro cambio en la salud ocupacional fue la seguridad industrial. Surgieron los mecanismos de protección y prevención en la planta, como los seminarios y capacitaciones, los sistemas a prueba de error, sensores o advertencias. También se dio lo de los equipos de seguridad para el personal de acuerdo al tipo de trabajo, como pues las gafas o los trajes especiales, y pues la prevención de accidentes. Otro cambio que también vivió fueron los cambios tecnológicos. Fue la automatización, que se pasaron de los controles neumáticos a los controles electroneumáticos, los controles electrónicos y posteriormente a los controles computarizados. El manejo de los datos se dio el manual, de punto a punto, el automático, la base de datos y el que está actualmente, que son los sistemas SCADA, que consiste en un sistema que no es necesario estar dentro de la planta para estarla monitoreando, sino que se puede estar desde cualquier parte del mundo. En la electrónica aplicada a los procesos se vio el tubo de vacío y transistores, los transistores a circuitos integrados, los circuitos integrados a microprocesadores y los microprocesadores a microcontroladores. Esto influenció también en los sistemas y comunicaciones, que sería el sistema de punto a punto, que anteriormente era que en cada proceso el obrero tenía que pasar con unas planillas gigantescas, empezando a hacer él mismo a mano pues los controles. Luego se pasó al sistema centralizado, que fue poner computadores conectados de determinado punto del proceso, y el que se utiliza ahora, que son los sistemas distribuidos, que es cuando ya se juntan estos sistemas centrados y se tiene la sala de control. Los cambios en las organizaciones y empresas se vio en los puestos de trabajo, que como ya lo dijimos antes, surgieron los puestos de control, los cuartos de control, las condiciones laborales mejoraron y los puestos fijos u oficinas pues han mejorado para el ingeniero. En la distribución de la planta se dio pues que surgieron las líneas de producción, debido a esto se dio una redistribución de la planta y un rediseño de los procesos. En el medio ambiente, en el medio ambiente pues anteriormente las plantas no se preocupaban por ello, pero el cambio que él vio fue en la parte del exterior y en el interior. En el exterior pues se dio la reutilización, la disminución de los desechos y la prevención de la contaminación, y en lo interno, o sea dentro de la planta, se dio el manejo de los materiales para hacer los óptimos, el reciclaje, la disminución de las basuras y el control de las emisiones de gases, humos, fluidos y pues otros contaminantes. La higiene industrial también fue un cambio importante dentro de la empresa. Se dio el lucimiento o el mantenimiento de las máquinas, la limpieza de la planta, la seguridad industrial en la planta, como las señales, los avisos, las demarcaciones en los pisos o
o donde pues van ciertas herramientas o máquinas, y las vías de tránsito o de movimiento tanto de las máquinas, de las personas o de los materiales. Y por último, un cambio que pues el señor Jairo Paneso notó o es en el papel del ingeniero industrial. En el área de desempeño, pues él vivió cuando el ingeniero industrial o un ingeniero estaba dentro de la planta, pero ahora a él ya le toca ver cómo el ingeniero industrial está en el ámbito de la logística, la administración, la calidad, la producción y la planeación y diseño de procesos. En esta planeación y diseño de procesos se desempeña en el diseño, pues en los diseños innovadores, la distribución del personal y las tareas y la supervisión de controles de procesos. En las nuevas actitudes que se ven actualmente son que pues están los equipos de trabajo de alto desempeño, el emprendimiento dentro de la empresa por parte de los obreros, la formación que tiene el ingeniero pues es de disciplina, los valores y principios, la habilidad para ver y resolver los problemas, la disposición para actualizarse y ser moldeado, debido a pues que una empresa le conviene más moldear a un obrero que simplemente estarlo cambiando todo el tiempo. Y en cuanto al liderazgo, pues es que ya los ingenieros son pues un líder ejecutivo, tienen la capacidad de fijar metas claras, la capacidad de asignar personal y las tareas y dirigir correctamente pues a un equipo de trabajo. En esta ocasión vamos a socializar la entrevista a Yamil Betancourt. Es un señor de 82 años quien se dedicó a la producción de bienes, en específico a la zapatería. Pues, ¿por qué? Porque era un negocio familiar. Este negocio familiar, ¿en qué se caracterizaba? Era netamente patriarcal. El papá era quien tomaba las decisiones de cuánto comprar, cómo dividía las tareas, quién hacía el corte, quién hacía la compra, factura, etc. Sí, todo era muy lineal entre los miembros de la familia. Cuando don Yamil fue creciendo, pues entró a la industria. En esta industria, ¿qué pasó? En la industria vamos a ver un aspecto cultural bastante fuerte y bastante arraigado. ¿Por qué? Para entrar a la industria era más por recomendación que por algún título o alguna experticia que encontráramos. Entonces, en la industria pues obviamente va a haber una mayor cantidad de obreros, ¿sí? Se va a dividir por departamentos y por ende va a ser una organización netamente piramidal. Los desechos pues van a ser pérdida de dinero y no había noción de reciclaje para ese entonces. Estamos hablando más o menos del año de la década de los 70. Con esa noción de reciclaje vamos a entrar a una parte del medio ambiente. Esta parte de robos posteriormente la tocaremos pues por ir relacionadamente con cultura. En el medio ambiente, ¿qué vamos a encontrar? No había un control de los desechos. La extracción de los recursos era sin limitaciones. Don Yamil nos contaba de la calidad de vida en Buenaventura, donde pues las comunidades afro extraían los recursos sin ningún tipo de control o alguna ley que evitara esa huella de carbono o que protegiera la flora y la fauna. Los barrios que se crearon, una calidad de vida deprimente en el puerto, como ya les venía diciendo. En la ciudad se dio algo muy particular, como lo vemos, era que las industrias quedaban en la ciudad. Para ese tiempo Cali solamente llegaba hasta el estadio. El uso del tren para traer las mercancías como veremos más adelante, el uso del tren se fue perdiendo debido a corrupción y que vieron en el manejo de camiones pues muchos más ingresos. En la ciudad se fue perdiendo el civismo. Esos barrios populares que se crearon en torno a la ciudad fue debido a que como la industria quedaba dentro de la ciudad necesitaban, y como había una mayor cantidad de obreros, necesitaban que los barrios quedaran cerca de las industrias. De ahí la razón que se creara el barrio obrero, el barrio popular, etc. Otro aspecto muy importante era la edad temprana para trabajar. Debido a que los jóvenes, don Yamil empezó a trabajar desde los 9 años en el negocio de la zapatería. Entró a la industria por recomendación, no porque tuviera algún título. La experticia y la habilidad para aprender eran muy importantes en cada una de las empresas. Pues si tú entrabas a un cargo de secretario, fácilmente podías ascender a gerente si tenías la habilidad para aprender rápido y tenías la habilidad en torno a la ocupación que estabas laborando en la industria. Los valores eran desde el hogar. Esto se está perdiendo actualmente, como nos contaba don Yamil. La honradez, la humildad, el emprendimiento eran cosas muy importantes que se criaban desde el núcleo familiar, y actualmente los estamos perdiendo.
La innovación. ¿Qué pasó en la innovación? Don Yamil presenció muy bien lo que fue la llegada de la maquinaria y la automatización de los procesos industriales. ¿Qué implicó eso? La salida de los procesos de manufactura. Actualmente las microempresas que aún quedan con pequeñas zapaterías están destinadas a perderse debido a que los monopolios de grandes zapaterías y la automatización de las cosas permite crear zapatos mucho más rápido, generando muchos más ingresos. Después de haber desempleados. Don Yamil nos cuenta que uno de los aspectos más importantes que él pudo evidenciar fue la llegada del teléfono celular. Pues te permitía comunicarte con alguien muy rápido en vez de usar algún telegrama. La educación. ¿Qué pasa con estos temas de los robos? Don Yamil nos cuenta que aparte de que se creara el SENA o universidades que nos permitieran tener un conocimiento para el uso de esas máquinas, la educación fue muy importante. ¿Por qué? Porque esos títulos nos evitaban delitos en la industria. Muchas de las industrias en el valle se fueron perdiendo debido a los robos. Estos títulos nos permitían asegurarnos de que usted, siendo un profesional, no va a permitir de que la empresa pues cierre. De ahí pues la creación del SENA. Aparte pues la sobrepoblación, la expansión de las ciudades, hubo un crecimiento demográfico que afectó muchísimo a la comunidad actual. Por este lado vamos a encontrar el aspecto de Don Yamil, quien se encargó en la producción de bienes. Lo vamos a contrastar con la entrevista que le realizamos al señor José Hernando Torres. Aquí que podemos ver, el señor José Hernando es un señor de casi 89 años quien laboró en la empresa dedicada pues a los servicios, netamente aquí, a los camiones. Fue muy interesante poder comparar un señor o un abuelo que se dedicó a la producción y otro señor que se dedicó a los servicios. Como vemos en Colombia, gran parte del PBI se mueve, pues es debido a esta industria. ¿Qué pasa? Vamos a intentar contrastar en los mismos temas que comenzamos con Don Yamil, lo vamos a intentar contrastar con Don José Hernando. En los de servicios que veíamos, el señor era dueño de su propio camión, ¿sí? Se caracterizaba por tener 4 toneladas y siempre acompañado de un ayudante. Cuando Don José pudo pues entrar a una industria, también por recomendación y por su habilidad manejando y su experticia manejando, pues bien sabemos que manejar un camión requiere de mucha responsabilidad. Entonces ese camión tuvo que afiliarlo. ¿Qué implicaba eso? Pues obviamente iba a tener beneficios, pero también unos costos fijos para la industria. La industria a su vez también era una organización netamente piramidal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se elaboraban esos servicios en cuanto al transporte de alimentos o de gasolina o de petróleo? Que era lo que transportaba el señor José Hernando. Era por encargos. Don José Hernando podía estar tomándose un café en su casa y los llamaban a las 12 de la noche que tenía un encargo de aquí a Puerto Nariño o de aquí al Cabo de la Vela, ¿sí? De ahí dependía su salario y obviamente le iban a dar unos anticipos para los peajes, etcétera. Entonces, ¿qué vemos? Esos gastos. ¿Por qué? Porque eran viajes de una semana. De aquí a Buenaventura no existía para ese entonces la carretera en la que uno actualmente se demora 3 horas y en la que se está construyendo la doble calzada. Eran viajes casi de 2-3 días por la carretera vieja que pasa por el Queremal, generando unos retrasos. ¿Qué pasa con esos retrasos? Esos retrasos se podían deber a mecánicos o por imprudencia del conductor. Como no había un control de GPS o como no había un control por parte de las industrias, pues que encontrábamos, pues el conductor podía quedarse en la carretera de fiesta o embriagado, y obviamente pues tanto conducir pues genera un cansancio que podría provocarse en accidentes, generando costos para la industria. Y como él recibía un anticipo, pues obviamente él sencillamente se podía gastar todo su salario en una noche. ¿Qué más encontramos? El aspecto del medio ambiente, fundamental en cuanto a esta empresa de camiones. ¿Por qué? Porque no había un control de los desechos. Las llantas simplemente eran llevadas a predios, o los químicos o los aceites que usaban para los motores eran metidos en taros y enterrados en predios, y le ponían el cartel de la calavera con los 2 huesitos marcados, como nos contaba Don José Hernando. Como les digo, enterrar químicos, la quema de los cauchos. Los basureros eran cercanos a los ríos, y como la ciudad era pequeña para ese entonces, pues obviamente los basureros eran llevados a predios a las afueras de la ciudad, donde actualmente se construyen unidades residenciales. ¿Qué más? La ciudad era netamente carreteras destapadas. Los paisajes, José nos contaba de la belleza de los paisajes, se podían ver cantidad de bosques, cultivos, volcanes, nevados. Don José es una persona que se conoce y fue muy agradable evidenciar todo su conocimiento respecto a la geografía del país, donde nos contaba de cómo era la agricultura. Se podían ver distintos cultivos, donde actualmente si se entra al valle solamente se va a ver caña de azúcar. Nos contaba que antes se podía ver
piña, papaya, papa, yuca, etc. Los ríos se cuidaban. Actualmente estamos teniendo el problema de agua en la ciudad. Los pueblos, pues obviamente los pueblos que viven de la carretera, esos pueblos fantasmas en Colombia donde solamente pasa la carretera y de ella dependen para su sustentación. El aspecto cultural también fue muy importante. Don José nos hablaba de los valores desde el hogar, una vez más, la honestidad, la dedicación y el compromiso, esta vez, a diferencia de Don Yamil, donde nos hablaba de honradez, humildad y emprendimiento. Ese compromiso, esa ideología, esos valores desde el hogar también se vieron muy influenciados por el 9 de abril del Bogotazo, donde la sociedad, pues obviamente ese bipartidismo marcó muchísimo en cada industria, en la relación con sus colegas dentro de la industria, etc. Una vez más, prima la experiencia sobre la educación. Manejar camión requiere de mucha responsabilidad y mucha experticia. Los conocimientos en mecánica son fundamentales. Don José nos hablaba de los nariñenses. De los nariñenses eran personas que si se quedaban, tenían un retraso por alguna avería mecánica, eran ellos quienes desmontaban el motor y haciendo un trípode de enguado de lo que encontraron en la carretera, mientras enviaban al ayudante a llamar al pueblo más cercano, ellos mismos eran quienes lijaban sus motores y reparaban el cigüeñal o pues el árbol de levas o lo que tuvieran mal en el camión. Este aspecto fue fundamental cuando llegamos a la etapa de la innovación. Cuando Don José nos cuenta que para él fue increíble ver ese cambio del camión que él tuvo, que podía transportar apenas 4 toneladas, a un camión de una mula de 3 ejes que puede soportar hasta 52 toneladas. Pues en los containers, donde ahora él nos cuenta que ahora netamente todo se maneja en container, ¿sí? La salida de los camiones pequeños, la telefonía celular que les permitía pues evitar esas imprudencias del conductor, que la industria tuviera un contacto directo con el conductor, que usted dónde está, las mulas traen los GPS, etcétera, la salida del tren, como les contaba anteriormente, por política y corrupción, etcétera. El empleado que entrevisté pues actualmente todavía se encuentra trabajando en la empresa Sumar, empresa de contratos, como jefe de aseo. Esta empresa dice él que es poco generosa y que le ha generado bastantes prohibiciones, como el no tener celular, el no hablar con las personas que están alrededor mientras labora. Y dice que más que todo trabaja por obligación, ya que le quedan 2 años para pensionarse. Los requisitos que le solicitaron para este trabajo fueron carta de recomendación, la hoja de vida y el bachillerato terminado. Las garantías que le da esta empresa son las primas y las pensiones, pero él anteriormente, antes de entrar a esta empresa, trabajó en una empresa de electricidad llamada Cineco del Pacífico, en la cual decía que era mejor porque tenía mejores sueldos y era contratista, sino que esta empresa empezó a tener falta de contratos, lo cual implicó un recorte de personal, lo que obligó a que él saliera de esta empresa. Una vez que consiguió trabajo en esta empresa, me comentó que tuvo problemas de relaciones con los jefes por la poca confianza. Lo que generó esto fue que él solicitara traslados hacia otras empresas y otros almacenes donde trabajaba. El día laboral de él es hacer toda clase de oficios que le manden y por sectores en los edificios. Los horarios son de 6 a 2, de 1 a 9 y de 9 a 6. Todo lo que es barrer, trapear, limpiar baños y lo que el jefe le ordene hacer. Vemos también que como está encargado de aseo, pues la tecnología, desde lo que es el antes y el ahora, pues no vemos cambios alguno porque siempre se usan los mismos implementos. La otra persona que entrevisté se llama Marino Pérez, fue empleado del Ingenio La Cabaña, que se encuentra en el sector agrícola. Se encarga de la producción de azúcar y los cultivos de caña. El cargo que desempeñó en esta empresa fue de oficios varios, era prácticamente un obrero. Le tocaba hacer varias cosas como ayudante de tractorista, vigilar los cultivos o regarlos. Las garantías que le ofrecía esta empresa era el seguro médico,
la pensión y bonificaciones o primas. El día laboral era de lunes a domingo de 7 a 4. Tenía que más que todo encargarse de los trabajos manuales y para ello tenía que emplear el uso de herramientas. En la tecnología pues eran la de la época, le encargaban procesos por sectores como fumigación, riegos o vigilancia. Como ya lo había mencionado, herramientas manuales como fumigadoras, palas, machetes o motobombas. Los jefes, él me contó que dio con jefes de buena voluntad, que eran jefes flexibles, que le generaban confianza, y me decía también que si uno tenía confianza con esos jefes evitaba ser echado. Más que todo ser echado era por murmuraciones y cosas de ese tipo con los jefes. En ese tiempo la información no era sistematizada, tampoco se le exigía al empleado algún nivel de educación, ni tampoco había restricciones de edad. Personas de cualquier edad, no, pues máximo hasta los 55 me dijo que recibían para desempeñar el cargo en el que él laboraba. De esta empresa tenemos también la responsabilidad ambiental, que en ese tiempo no se tenía en cuenta. Se generaba mucho desperdicio de agua en los riegos de los cultivos. También como la caña hay que quemarla, se genera muchas emisiones de CO2. Bueno, la persona que me correspondió entrevistar se llama Carlos Aponte. Actualmente es profesor de la Universidad de ICESI, pero desempeñó el cargo de ingeniero industrial en la industria del sector metalmecánico y trabajó en la empresa andina de herramientas en el año 1992. Como venía diciendo, pues esta empresa se encuentra en el sector metalmecánico, es decir, se dedican a la producción de herramientas. Los productos que realizaban en la época era lima, escofinas, flexómetros, destornilladores, que se encontraban en versión estrella y pala, también cinceles y ceguetas. Además de esto, el papel que desarrolló Carlos Aponte de la empresa fue, pues, como les venía diciendo, de ingeniero de producción, en la cual se encarga de controlar 3 sectores o secciones de producción, en las cuales estaban sección de forja, sección de trefilado y sección de corte. Un día laboral normal para el profesor, pues empezaba su jornada laboral de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, en el cual si él llegaba un poco tarde tenía 2 auxiliares de apoyo, los cuales lo relevaban en el momento en el que él faltara. Pues eso hacía que la producción fuera continua y pues nunca parara. Además, en el día él asistía a comités y reuniones, y pues gracias a esto a que tenía auxiliares de apoyo, entonces podía faltar en el momento en que lo necesitase. Además, se reunían en el casino con los compañeros una vez al día, en el cual compartían y pues hablaban y comían. En la actualidad, pues la empresa cerró en este año debido a que, pues, por motivos de aranceles, ya que es más económico producir en otros países, como por ejemplo México, que es en el cual se encuentra la otra empresa andina de herramientas. La empresa se clasifica como una gran empresa debido a que maneja 3 turnos y cuenta con más de 200 empleados. Además tiene relaciones tanto nacionales como internacionales. Me puedo decir que de manera internacional exportaban, y esto lo hacían casi en toda América Latina, destacando los países de Costa Rica, Chile y Argentina. La organización se puede decir que manejaba 2 factores importantes, la cual era salud ocupacional, en la cual manejaban un sistema de seguridad personal, administración y de operación, y además un soporte técnico, el cual les ayudaba a la resolución de problemas, y en el momento en que lo necesitasen recibían asesorías de personas de Brasil y de Colombia, en este caso personas de Bogotá. Además, la tecnología de la época pues era acorde, debido a que manejaban la planificación de la administración con sistemas MRP, en el cual los objetivos de esto era nivel de inventario adecuado, materiales y productos disponibles para la producción, y horarios de entrega y actividades de compra y manufactura. Esos eran los objetivos que manejaba el MRP. Además de esto, pues los procesos
tenían un control numérico computacional. Es un sistema que se utilizaba en la época, no sé si aún lo utilicen, en el cual hacían que el proceso de torno y fresadora se manejara desde el computador y pues hiciera todo más fácil, con datos y bases de datos más que todo. Las mejoras tecnológicas que hubo en el momento fue que se lanzó una nueva sesión de producción y esa pues viene conectada con la sesión de trofilado, que fue la que se mejoró en el momento o se creó. Las experiencias que compartió el profe en esta empresa fue que hubo un caso en el que un operario bajó el rendimiento debido a que pues ya era mayor de edad. Entonces el profesor decidió cambiarle de sección en vez de sacarlo del trabajo o sí, retirarlo del trabajo. Prefirió cambiarle de sección para que ejerciera otro tipo de labor. Y el profesor se retiró de la empresa más que todo porque sufrió un problema auditivo, lo que pues causó el retiro en el año 1995. Y esta es la historia de Carlos Aponte. Como ya podemos observar y apreciar en cada una de las entrevistas, este contraste que encontramos entre el ayer y el hoy es bastante fuerte y tiene muchísimas conexiones, donde cada conexión, y si seguimos entrevistando y seguimos viendo, vamos a poder encontrar que esto se va a seguir ampliando. De estos temas vamos a encontrar más información, vamos a encontrar otros aspectos que van a influir en ellos, para así encontrar un árbol gigantesco de conocimiento y que nos va a servir muchísimo para encontrar esas raíces, esos arquetipos que nos va a permitir a nosotros como ingenieros industriales ser los gestores del cambio, donde podemos retomar esos valores en los que hablábamos con don Yamiro, don José Hernando, ¿sí? O esas ganas de trabajar que hablábamos con Antonio Lozano, que explicaba mi compañero Jimmy, o en el caso del profesor, donde se crearon diferentes estrategias para evitar las enfermedades laborales, etc. Entonces, como podemos ver, vamos a enfocarnos directamente en algunas relaciones como la cultura, como la tecnología, como la organización, como el medio ambiente. ¿Qué pudimos observar? En cuanto al medio ambiente, como podemos ver en cada uno de los mapas, antes no existía una noción de cuidado, una noción de protección. ¿Por qué? Por la abundancia que teníamos de los recursos. Actualmente, ¿qué tenemos? Actualmente tenemos esos recursos escasos que deben ser optimizados y que deben ser cuidados. ¿Para qué? Para lograr ese desarrollo sostenible, donde las organizaciones tienen que convertirse en organizaciones inteligentes. ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar? En cuanto a la innovación tecnológica, para cada uno de los señores pues fue bastante fuerte y bastante impactante tener esa automatización de los procesos. La llegada de las máquinas fue fundamental, pues obviamente para generar más ingresos y para ampliar la producción. En cuanto al, como lo veíamos en el señor Marino Pérez cuando trabajó en el ingenio, pues fue fundamental para aprovechar más el jugo de la caña, para aprovechar más ese preciado recurso que nos da la tierra. En cuanto a las organizaciones eran netamente piramidales. Fue una constante en cada una de las entrevistas. Lo que pudimos observar era que para entrar a un trabajo era más por recomendación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un título académico, pero no estoy recomendado por algún jefe o algo que me permita decir como o una carta que me diga este trabajador es muy bueno, es honesto, viene con unos valores arraigados desde el hogar, no voy a poder entrar en la época de antes, como lo decían los diferentes abuelos. ¿Qué podemos encontrar en ello? Debemos retomar esos valores, ese poder de ser, esa capacidad de servirle a los demás, donde eso se está perdiendo actualmente, entrando en una sociedad egoísta como la que vivimos actualmente en las ciudades. Para finalizar, encontramos claramente, cerrando con lo que nos dijo el señor Jairo Paneso Tascón, el papel del ingeniero industrial. ¿Qué debemos? Como gestores del cambio es fundamental que seamos líderes, ¿sí? Que seamos capaces de dirigir un equipo de trabajo, que seamos rápidos, eficaces, capaces de adaptarnos a la situación en la que encontremos y apropiarnos de cada uno de los conceptos que tenemos. De esta manera podemos encontrar de que nosotros como ingenieros industriales debemos tener este pensamiento sistémico que nos permita conectar cada una de las cosas para así lograr esas metas o esos procesos que tanto nos fundamentan dentro de la universidad. Muchas gracias.